ti la gloria y la honra. Señor, gracias te damos en esta noche por tus muchas misericordias, Señor. Porque tú nos permites a través de estos medios y de los hermanos que nos ayudan, en este caso de Margie y Raúl Chávez, los bendecimos, Señor. Y tanta gente, Señor, que tú estás usando en este momento, tantos hermanos. Aún nosotros los pastores que predicamos 1 o 2 veces a la semana, le estamos ministrando todos los días. Gracias a estos medios que tú escogiste para este tiempo y esta hora. Y Señor, en esta noche te pedimos tu bendición sobre la palabra que vamos a ministrar. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas, hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Aquí el hermano Aquiles Acosta, para esos que no me conozcan, que nos estén viendo en otros lugares, le pedimos que nos escriba, que nos mande una notita. Si tienes preguntas, voy a terminar cuando termine el estudio bíblico, que es de 1 hora y media, de 8 de la noche a 9 y media de la noche, aquí en el área de Los Ángeles, California. Quizás a alguien se le haga un poco extenso el horario, pero es que este es un curso que yo doy de hace muchos años. Esto es un instituto bíblico, y como no lo podemos dar en los santuarios, los estudiantes que llegan a esa clase están viéndolo para terminar su curso y graduarse y sacar su certificado. Así que usted está viendo un curso de seminario. El curso dura 3 años. 3 años, 1 hora y media de clase a la semana. Y bueno, ya estamos como en el año y medio. Habíamos empezado estos temas de la gran tribulación, estos temas de escatología proféticos, de antes que todo esto pasara. Ya habíamos estado dando clases. Y bueno, como todas las cosas que Dios hace, el Señor sabía que íbamos a necesitar hablar de esto en este tiempo. También quiero tomarme unos breves instantes para dar muchas gracias a esas personas que han cooperado económicamente. Esas personas que han mandado su ofrenda voluntaria. Se lo agradecemos inmensamente. Sabemos que todos estamos en necesidad, mucha gente sin trabajo. Y muchos hermanos a través de PayPal, que usted está viendo nuestra información, nos han mandado pues unos $5, otros 3, otros 10, otros 20, otros más. Depende lo que hay en su corazón. Y todo esto se va juntando poquito a poco y nos va ayudando a seguir predicando la palabra de Dios. Ayer yo hice varios programas en la Argentina. Hoy ya este es el segundo. Estuve haciendo un programa con el pastor Jonás allá en El Salvador. Hermano Jonás, si nos estás viendo, un saludo grande para ti. También a los que están viéndonos desde la iglesia Monte Carmelo, allá en San Salvador, al pastor panameño y a todos los hermanos del Salvador que nos miran nuestras clases. Un abrazote grande a Argentina, a El Salvador, a los demás países que nos estén viendo. Se lo agradecemos, y una vez más las ofrendas que nos han mandado nos han ayudado muchísimo para seguir estudiando la palabra, dedicándole el tiempo a Dios. Gloria sea al Señor. Estamos conscientes que hay gente que abusa de estas cosas, ¿no? Gente que abusa de estos tiempos, tratando de abusar con las finanzas y pidiendo de una manera incorrecta. Estamos conscientes. Pero también es importante que todos estemos conscientes que todos necesitamos finanzas para poder seguir ministrando y trabajando en la obra del Señor. Sin más que hablar de esto, vamos a prepararnos para entrar en la clase. Hoy yo venía preparado para hablar de la Gran Ramera. La Gran Ramera es una religión donde empezará el anticristo. Tenemos que entender que el anticristo, después del arrebatamiento de la iglesia, aparece el anticristo en el mundo, y él no toma el poder inmediatamente, sino es una cosa paulatina, poco a poco va avanzando hasta que toma el poder absoluto a los 3 años y medio, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Pero al principio ya hay gran tribulación. Ya desde el momento que exista un personaje llamado el anticristo, ya Satanás lo va a estar posesionando a él y a su falso profeta. Pero él va a trabajar primero con una religión universal que la Biblia la llama en Apocalipsis 17 la Gran
ramera. Hoy íbamos a hablar de eso, pero voy a dejar ese tema para otro día, porque el Señor ha puesto en mi corazón que yo hable acerca de los demonios, del enemigo, de las opresiones del demonio que va a haber en la gran tribulación. De este tema hablé hoy en El Salvador, cuando ministramos con el hermano Jonás, pero el Señor, terminando el programa, me puso en mi corazón que el estudio, el otro que lo tengo listo, mira, aquí está, el de la gran ramera, ya está preparado. Entonces pueden ver todas las notas, pero ahí está, lo vamos a dejar para las próximas clases. Así que, sin más, por el momento vamos a empezar acerca con este tema tan importante, porque hoy en día hay demonios en el mundo. Satanás opera a través de sus demonios en el mundo, porque Satanás hoy en día, la mayor parte de su tiempo, recuerden que Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todos lugares a la misma vez, sino que tiene una organización de demonios. La Biblia en el libro de Efesios dice que son principados, potestades, una organización de demonios que son los que operan el mundo. El trabajo principal de Satanás en este momento es estar en el cielo. Te dirán, ¿en el cielo? Sí, sí. La Biblia dice que él es nuestro acusador, que nos acusa de día y de noche. Eso es lo que Satanás hace en este momento, pero también tenemos nosotros, aparte de él como acusador, tenemos nosotros un abogado defensor, el que nunca ha perdido un juicio. Nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo a favor de nosotros. Así que ese es un tema interesante para otro día, simplemente una mención muy breve. Pero en la gran tribulación, Satanás va a ser echado a la tierra. Él anda rodeando la tierra, lo vemos en el libro de Job, que anda rodando la tierra. Lo vemos que cuando el Señor Jesús mandó a los 70 discípulos que él estaba entrenando y los mandó de 2 en 2 a predicar la palabra, el mismo Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Así que hay eventos, situaciones, ha habido en la historia donde Satanás ha dejado el cielo, ha dejado el trono de Dios, ha dejado de acusar a las personas por un tiempito para venir a la tierra. Pero en la gran tribulación se acabó eso. En la gran tribulación Satanás va a ser echado a la tierra, lo vamos a ver con la escritura. Estoy dando un recuento breve de lo que vamos a estudiar y después vamos a ir a buscar los versículos. No solamente eso, sino que vamos a ver versículos que hay una cantidad de demonios que han estado encarcelados. Han estado encarcelados desde el tiempo que los ángeles se convirtieron en demonios. A ver, expliquemos eso brevemente. Cuando Dios creó los ángeles, los creó con voluntad, con el poder escoger. También creó Dios un gran querubín, dice la Biblia, llamado Lucifer. Y este gran querubín, llamado Lucifer, quiso usurpar el trono de Dios. Y Dios lo condenó. Le cambió el nombre de Lucifer por Satanás, que significa el destructor, el enemigo. Y Satanás, difícil de creer, persuadió a una tercera parte de los ángeles creados por Dios, que Dios los hizo primero con voluntad, y una tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Satanás. Y 2/3 partes de los ángeles decidieron seguir al Señor. Esto es importante porque por cada demonio que hay 2 ángeles de Dios. Y con estos ángeles, una tercera parte de los ángeles que Dios creó, no sabemos el número, no sabemos la cantidad exacta de ángeles que Dios creó. Pudiéramos dar un estimado, pero prefiero no entrar ahí porque tomaría mucho tiempo. Esta tercera parte de los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Demonios significa espíritus inmundos, espíritus enemigos de Dios. Y a través de estos demonios es que Satanás opera. Tiene un network, una red de demonios operando en la tierra,
y él en el cielo acusándonos a nosotros delante de Dios. En su acusación tratando de robarnos el respaldo de Dios, la protección de Dios, como hizo con Job. Léase el libro de Job, muy interesante. Un siervo de Dios que Satanás le puso todo tipo de tentación, todo tipo de enfermedad, todo tipo de cosas horribles. Hasta su mujer lo maldijo y no pudo lograr Satanás que Job se quebrantara contra Dios, se rebelara contra Dios, sino que permaneció fiel. Bueno, entonces hay un grupo de demonios que de esa rebelión de ángeles, que son ángeles caídos ahora demonios, un grupo Dios reservó, han estado encadenados desde ese tiempo, desde antes de la creación del mundo aconteció esto, porque vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis que ya cuando Satanás tienta a Eva o le trae la tentación a Eva, ya era Satanás, ya era un demonio, ya era un diablo. Entonces esto aconteció antes de la creación de la raza humana, esta división de ángeles caídos y ángeles fieles. Estos ángeles encadenados serán sueltos en la gran tribulación. Son demonios que nunca han movido ningún hombre a pecar. Son demonios que no han traído ningún mal nunca porque han estado encadenados y están desesperados. Porque hay que entender que aunque Dios creó ángeles, al ellos, así como Adán y Eva, cuando comieron de la fruta prohibida, que su naturaleza cambió, antes no tenían muerte, ahora empezaron a tener muerte, se dieron cuenta que estaban desnudos, etc. Así cuando estos ángeles desobedecieron y prefirieron de su voluntad seguir a Satanás, su naturaleza cambió. Y en la naturaleza de ellos solo hay un deleite en hacerle el mal. Satanás solo se deleita en el mal. Cuando hace un bien es porque tiene un plan para traer el mal. Por eso el árbol de la vida que estaba en el huerto, en el centro del huerto, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, y al lado estaba el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense los títulos. El árbol prohibido es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo quiero que usted visualice esto, porque esto tiene que ver con para dónde vamos. En el centro del huerto del Edén, la Biblia dice que estaba el árbol de la vida y a un lado estaba el árbol prohibido. Así que Adán y Eva comían del árbol de la ciencia, del árbol de la vida todos los días y veían este árbol prohibido. Hasta que llegó el momento que Satanás tentó a Eva y Eva comió de este árbol prohibido. Pero fíjense el título: el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué tiene de malo comer de la ciencia o comer del bien? Bueno, la cosa es que Adán y Eva eran perfectos y ya no necesitaban más bien. Tenían toda la sabiduría del mundo, no necesitaban más. Y la que tenían se la había dado Dios. Entonces esto es una ciencia y un bien externo, humano, maligno. Pero fíjense qué pasa. Por dar un ejemplo que lo doy muchas veces cuando explico esto. Supongamos que hay una ama de casa, usted ama de casa va a la tienda y compra la carne mejor que haya en la tienda. Y la prepara con la mejor comida que usted pueda, arroz o ya sea pasta o ya sea lo que sea. La mejor cena para su familia de los mejores productos que usted pueda. Y lo sazona y se toma el tiempo de hacer la gran cena para su familia. Y entonces, ve, eso está buenísimo. Eso está exquisito, lleno de vitaminas, saludable. Pero ahora se le echan 3 gotitas de veneno a esa comida tan buena, tan saludable. Ya no se puede comer, ya mata, ya mata. Entonces, cuando usted liga el bien con el mal, eso produce mal. Cuando Satanás trae un bien, porque hay veces que de la Biblia dice que se disfraza de ángel de luz, cuando él trae un bien, es porque detrás de ese bien viene un mal, un gran mal. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en los versículos bíblicos. El primero.
El primero lo vemos en la epístola de Judas. Judas, el libro de Judas está antes del libro Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Un libro cortito, pero muy importante. Y dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. En otras palabras, que Dios los creó con una dignidad. ¿Cuál era esa dignidad? Estos ángeles, el mismo Lucifer, que llegó a ser Satanás, fue creado para dirigir la alabanza en el cielo. Lucifer era el director de la adoración a Dios. Pero él empezó a llenarse de celo y quería que lo adoraran a él. Entonces estos ángeles que fueron criados con su dignidad, con un propósito, dice que abandonaron su morada, abandonaron su naturaleza. Decidieron abandonar ser buenos para ser malos. ¿Ves? Dice la Biblia, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones para el juicio del gran día. En otras palabras, que este juicio son los 7 años de la gran tribulación, donde Dios va a juzgar, dice la Biblia, que todos los pecados que se han cometido desde Adán hasta el momento que venga el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Así que si usted no entiende lo que es el rapto de la iglesia, ya hemos hecho como 3 clases explicando eso en detalles, clases de 1 hora y media. Usted puede entrar a mi página en Facebook, Aquiles Acosta, y buscar estas clases, o en Facebook puede buscar estas clases que ya están ahí, usted las puede escuchar. Entonces vemos aquí que este grupo de demonios, de ángeles que escogieron seguir a Satanás, Dios los ha guardado en oscuridad, en prisiones, reservados para el día de juicio y de la gran tribulación. Así que aquí empezamos. Ahora hay ciertas cosas, creencias conectadas con esto, que quizás me saquen un poquito de la línea exacta de los demonios o ángeles caídos en la gran tribulación, pero es importante entenderlo. Por ejemplo, en Mateo, y estoy buscando los versículos despacito para que usted también los busque y juntos leamos la palabra. Yo quiero darle la impresión, lo digo en todas las clases que estoy diciendo esto, que el seminario está llegando a su casa. Que usted me ha permitido entrar a su hogar y yo estoy sentado en una parte de su casa junto con usted leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Entonces en Mateo capítulo 22, les doy un segundito para que lo encuentren, lo que tienen en su Biblia, versículo 30, nos da una información muy interesante con relación a ángeles. Esto es muy importante por ciertas creencias que hay con relación a los ángeles. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado, seremos como los ángeles. Mucha gente dice, bueno, cuando yo me muera y vaya al cielo con mi esposa que la amo tanto, ella será mi esposa. No, allí no vamos a tener matrimonio. Porque nosotros le hemos... Perdona que me ríe, que me vino algo a la mente y de repente se lo voy a decir. Porque nosotros nos hemos llevado aquí tan mal entre los matrimonios que el Señor, como que el Señor dijo, no, yo no quiero yo no quiero eso aquí. Mejor los hago angelitos a todos, a hombres y a mujeres. Entonces, vemos aquí que la idea principal es que los ángeles no tienen órganos de reproducción. No se pueden reproducir. Por eso es que la tercera parte de los ángeles caídos que se rebelaron siguen siendo el mismo número. Por eso las 2/3 partes de ángeles que decidieron seguir a Dios siguen siendo el mismo número. Porque no hay reproducción. Eso es un derecho, no es derecho, perdón, un privilegio que Dios nos ha dado a los seres humanos, el podernos reproducir. Pero los ángeles no se pueden reproducir.
No tengo tiempo para leer todo este pasaje de Mateo 22, pero usted léalo cuando tenga tiempo, del versículo 23 al 33. Precisamente Jesús le está contestando a los fariseos acerca de este tema, ¿verdad? De que cuando lleguemos al cielo, si una persona que se murió se va a encontrar a su esposa allí y va a ser su esposa. Y Dios le está diciendo que no, que en el cielo ya no hay matrimonios, que en el cielo nosotros estamos casados con el Señor y que no habrá necesidad de reproducción. No existirá en nosotros, así como un niño pequeño, un baby, 6 meses, 1 año, 2 años, no tiene ningún deseo de sexualidad, no existe el deseo de sexualidad hasta que llega a cierta edad. Así cuando nosotros nos graduemos de esta vida y tengamos un cuerpo glorificado en la vida eterna, en la vida más allá, no habrá deseo de eso. No sentiremos atracción. Así que vemos aquí, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay una doctrina que viene de Génesis capítulo 6, donde la gente enseña, yo he visto gente enseñando esto, de que acá antes del diluvio, los ángeles caídos, los demonios bajaron a la tierra y tuvieron intimidad con mujeres y producieron seres que eran mitad demonios y mitad seres humanos. Entonces es muy importante entender este detalle para que no se malinterprete más ese asunto, porque los ángeles no pueden reproducirse. Así que eso es imposible. Acá en Génesis capítulo 6 voy a explicarlo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. Y el versículo 3 dice, y dijo Jehová, le molestó esto a Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces la tierra en aquellos tiempos, voy a ser muy breve en esto, ténganme paciencia, ya vamos para el libro Apocalipsis inmediatamente. ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio? El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo lo que pensaba el hombre, de los pensamientos del corazón, todo lo que le salía de sus entrañas, de ellos era continuo, fíjense, siempre, sin fallar, continuo y solamente el mal. Hay un recalcamiento aquí de continuo, de pensamientos perversos solamente, que Dios trata de dejarnos saber a qué nivel de corrupción llegó aquella generación. Entonces, la explicación que algunos dan es que fue que los demonios vinieron y tuvieron intimidad. Yo he tenido que dar consejería, esto es muy peligroso lo que voy a decir. Me ha tocado dar consejería a seres humanos en mis tiempos de pastor, donde hay personas que han sentido que cuando están dormidos vienen demonios a toquetearlos, vienen demonios a tener sexo con ellos. Yo he tenido que aconsejar personas que me han venido con eso. Pero eso es imposible, esas personas no conocen de la palabra, no conocen suficiente de la palabra. Los demonios no pueden hacer eso. Lo que sí pueden hacer el demonio es poner los pensamientos. Porque el órgano sexual más grande que tenemos es la mente. Es nuestra mente. Y entonces cuando estamos dormidos, nuestra voluntad no está operando. Estamos en nuestro subconsciente cuando estamos dormidos. Entonces el enemigo te ataca y te pone pensamientos tan reales, así como cuando tú sueñas que estás en una playa y ves los colores, ves el sol, hasta hay el olor. En un sueño, yo he tenido sueños donde puedo hasta oler, todo tan clarito, tan real. Bueno, así hacen el enemigo, ponen estos pensamientos en la mente de las personas y entonces ellos utilizan estos versículos bíblicos para decir que eso pasó. No, imposible que pase. No puede. Si los demonios pudieran reproducirse, estuvieran hasta en las cajas de los zapatos, estuvieran en las piedras, hubieran llenado este mundo de demonios. Pero no se pueden reproducir. Está prohibido, no tienen la naturaleza para hacerlo. Así que vemos aquí, primeramente eso, que hay este grupo de demonios que
que el Señor lo tiene reservado para el tiempo de la gran tribulación. Bueno, vamos a ver eso con la Biblia. Vamos a ver, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde la Biblia enseña eso? Y nos vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ver esto. A ver esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 para empezar. Para empezar, mire lo que dice. Vamos a buscar la tipología de una frase que se repite mucho. ¿Qué es una tipología? Muchos de los que me están viendo saben lo que es, pero otros no. Una tipología es un objeto, un color, una persona, un animal, una figura que representa algo espiritual, un símbolo. Como por ejemplo, el color blanco representa pureza, el color negro puede representar pecado, puede representar lo oculto. Por dar un ejemplo, la paloma representa el Espíritu Santo. El agua representa el efecto que hace el Espíritu Santo. El fuego representa el efecto que hace el Espíritu Santo. Entonces aquí leemos Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el dragón. ¿Quién es este dragón? La Biblia te lo dice. Aquí mismo, Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Claro que está hablando de la gran tribulación, pero hoy en día engaña a casi todo el mundo entero. Pero aquí está hablando de la gran tribulación, donde va a engañar a la mayoría de las personas. Así que esta figura del dragón, queremos identificarlo, o donde quiera que usted ve en el libro Apocalipsis, la palabra dragón se está refiriendo a Satanás. Ahora en el versículo número 3 y 4, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, lo estoy haciendo muy despacito y pausadamente para que todos ustedes también me puedan seguir y me puedan entender con claridad. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, ¿ve? Satanás, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. No quiero entrar ahí porque entonces este estudio duraría 5 horas en vez de 1:30. Solo me puedo concentrar en algunas cosas. Así que vemos aquí que se ve en la gran tribulación una señal en el cielo. Esto es al principio de la gran tribulación. Este dragón, Satanás. Y mire lo que pasa. Mire lo que dice. Y su cola arrastraba, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que una tercera parte, aquí las estrellas del cielo, es un simbolismo de esos ángeles caídos. Y vemos aquí que son una tercera parte de esos ángeles que Dios había creado, que Satanás los arrastra. No puede ser ángeles buenos porque Satanás no puede arrastrar a los ángeles buenos. Así que estos son ángeles caídos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Otra vez. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró en la tierra. En otras palabras, así que vemos aquí que ahora Satanás es Dios, lo echa y lo manda para la tierra. Es la gran tribulación. Es el tiempo de la ira de Dios. Y usted dirá, pastor, usted se está inventando esto. Esto de la ira de Dios, no, te lo voy a leer. En Apocalipsis capítulo 6, despacito. Nos vamos a regresar al capítulo 2 inmediatamente. Pero en el capítulo 6, unas paginitas antes, ¿ves? En el versículo número 16 y 17. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Y decían a los montes, estas son las personas ya al final de la gran tribulación, porque vamos a leer en un ratito los terremotos que va a haber. Dice la Biblia que habrán terremotos como nunca los habían visto, maremotos, incendios. Todo esto que estamos viendo hoy en día, el incendio en Australia, por allá en las selvas del Brasil, en el Amazonas, todo esto son señales que Dios nos está dando de que se aproxima su venida, el arrebatamiento de la iglesia. Y que comienza después del arrebatamiento de la iglesia, comienza la gran tribulación. Así que vemos aquí, decían a los montes y a las peñas, fíjate, están en peñas.
Están en montes. ¿Quiénes? Mire, versículo 15, vámonos para atrás, un versículo. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Así que estos 7 años son los 7 años de la gran ira de Dios. Y no me lo he inventado yo ni la iglesia. Si usted quiere discutir, discuta con Dios. Porque fue el Señor el que le dictó esto al apóstol Juan. Al que estuvo dispuesto a que lo que le echaran dentro de una paila de aceite hirviendo. A Juan lo echaron dentro de una paila de aceite hirviendo y le dijeron, niega a Jesucristo. Y él estuvo dispuesto a ser achicharrado. Aquí no estamos hablando de cualquiera. Pedro crucificado boca abajo. Mateo descuartizado. Marcos paleado. Le introducieron una estaca por la parte trasera y que le atravesara los intestinos y le saliera por la boca para afuera. Aquí no estamos hablando de hombres. Ningún hombre muere una muerte tan horrible por una mentira. Ningún hombre. Y todos los apóstoles murieron sacrificados. Juan echado dentro de una caldera de aceite hirviendo y la sobrevivió. Dios quiso que la sobreviviera y murió de anciano en la ciudad de Éfeso. Así que algunos dicen que la ciudad de Éfeso, que Dios lo libró de la isla de Pasmo, donde recibió esta revelación, y otros dicen que no, que murió allí en la isla de Pasmo. No estamos seguros dónde murió Juan, pero lo que sí sabemos es que sobrevivió la tortura, que lo quisieron hacer un chicharrón, y él es el que recibe este dictado. Estos son hombres fidedignos, hombres fieles. Yo prefiero creerle a ellos que a esos que se andan inventando un cuentecito por ahí y que la gente se lo cree. Aquí dice que es el tiempo de la ira de Dios. Y mire, yendo a Mateo 24, regresamos a Apocalipsis 12 inmediatamente. Mateo 24 también nos habla. En Mateo 24 se lo doy de tarea. Ya en las clases pasadas explicamos Mateo 24, 3 clases. Así que búsquense esas clases y ahí está la explicación de Mateo 24, todo el capítulo. Pero le voy a leer un solo versículo, el versículo 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Por qué se le llama a este tiempo de 7 años que vendrá sobre el mundo después que la iglesia de Cristo sea arrebatada, llevada al cielo? ¿Por qué se le llama gran tribulación? Bueno, porque la Biblia lo dice. Este es el mismo Cristo hablando. Aquí en Mateo 24 es Cristo el que está hablando. Son sus palabras. Porque habrá entonces gran tribulación, dijo el Señor, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es el Señor el que le llama el tiempo de la ira y es el Señor el que le llama el tiempo de la gran tribulación. Así que nos regresamos ahora a Apocalipsis capítulo 12 y vemos que los espíritus inmundos amarrados, mire que hay maldad en el mundo hoy. Mire que hay demonios malos hoy, que ha habido un Adolfo Hitler posesionado por un principado esto de demonios, que por culpa de él murieron millones de personas. Mire, ¿para qué entrarle a la historia? Simplemente una frase generalizada se da a entender. Ha habido gente muy mala en este mundo, descuartizadores, violadores de niños, todos estos influenciados por demonios. Han habido gente que matan, que descuartizan y que la policía los anda buscando por tiempo y por fin cuando los agarran y la ley los sentencia, ellos dicen que había una voz en mi cabeza que me decía que matara a esta persona, que matara a aquella persona. ¿Quién hace eso? Son demonios. Hoy, bueno, los peores han estado esperando. Los peores han estado encadenados para ser sueltos en la gran tribulación, porque es el tiempo de la ira de Dios. Es el tiempo de la gran tribulación. Y vemos aquí, leímos que en este tiempo el dragón, Satanás, con todos sus ángeles caídos,
serán echados a la tierra. Y mire lo que dice el versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Mire lo que dice. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moran en ellos. En otras palabras, la iglesia que está en el cielo está gozándose. Estamos en la boda del Cordero, o estaremos. Pero aquí en la tierra, los que se queden, quieren ustedes ver, antes que explique este versículo de Apocalipsis 12, 12, vamos a dejarlo ahí en pausa, regreso enseguidita, vamos otra vez a Mateo capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24, la Biblia nos da señales antes que venga Cristo. Los voy a leer. ¿Por qué he regresado a Mateo capítulo 24? Es importante explicar esto. Nosotros los predicadores, a veces cuando predicamos, la gente piensa que nos enredamos. O la gente piensa que se nos fue el hilo. O que se nos fue el asunto. Pero no, yo tengo mis notas, yo facilito puedo seguirlas. Pero es que acontece algo muy importante. Acontece algo cuando estamos hablando y estamos ministrando muy, muy importante. Que el Señor nos habla. Y el Señor nos dice, vete aquí y vete allá. Y nosotros, los que hemos aprendido esto, no estamos aquí para decir lo que queremos decir. Nosotros estamos aquí, no es cuestión de hablar, es cuestión de hablar de parte de Dios. Y nada tiene más efectividad que lo que Dios nos dice que digamos. Entonces hay veces que tenemos una línea, que estamos preparados, que hemos estudiado, pero en medio del mensaje Dios nos lleva a otro lugar. Porque hay alguien que tiene que oír esto. Entonces fíjase, el Señor nos da unas señales antes de su venida. Antes que empiece a acontecer esta gran tribulación. Y voy a regresar a Apocalipsis capítulo 12, no se me va a ir. Pero voy a leer rápidamente en Mateo capítulo 24 estas señales. Voy a leer unas poquitas nada más porque hay muchas. Pero dice el versículo 6. El versículo 6 dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven? El Señor nos da señales antes que lleguen los 7 años de la gran tribulación, que es el tiempo del fin. Porque después de la gran tribulación viene el milenio, tema para otro día. Pero viene el tiempo donde Cristo va a reinar por 1000 años. Tema para otro día. Pero lo que quiero decir es que este mundo, como se conoce, va a cambiar, va a ser diferente, porque los 7 años de la gran tribulación es el fin de este mundo como se conoce. Dice aquí, por eso la Biblia dice, esto no es el fin. Dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Para no irnos muy lejos, a Napoleón Bonaparte, el imperio español de Felipe II y de Carlos I, y el imperio británico bajo la reina Isabel, para no irnos para esos tiempos lejanos, veamos las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, donde murieron millones y millones y millones de personas. Aquí dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Son señales de que se aproxima el tiempo del fin. Y dice, y habrá pestes, coronavirus, pestes, epidemias. Otra vez pudiéramos irnos a la historia, pero vamos a citar muy brevemente por lo menos dos que por poco acaban con el mundo. La peste bubónica en el año 1300 mató en Europa 17 millones. En Europa. Porque en China y en Asia mató tanta gente que no sabemos. Algunos estimados cuentan hasta 60 millones de personas cuando se cuenta todo lo que pasó en Asia y en Europa, porque en el año 1300 estas epidemias no habían llegado a América. Pero habían otras, como el sifle, que es una epidemia de aquí. Vaya, de los indígenas americanos, los españoles trajeron la viruela, pero se llevaron el sifle. Entonces, vemos aquí que estas pestes han ocurrido. En el año 1918, la influencia, la que le llaman la gripe española, que a mí no me gusta ese título porque no es justo, no es verdad. No empezó en España, no empezó en Europa, empezó en otro lugar y no vamos a entrar ahí. Pero influenza mató, contado por los gobiernos,
50 millones de personas en cuestiones de 2-3 años. 1918. Dice que habrá pestes, habrá hambre. Después de la influencia, el AIDS, el SARS y ahora el coronavirus. Es como Dios, porque tenemos que explicar que en la gran tribulación no habrá un virus, habrán docenas de virus. Docenas de virus que serán sacados de la tierra, de los minerales, de los árboles. Casi siempre vemos virus que se transmiten, se mutan de animales a seres humanos. Pero ¿sabía usted que la Biblia habla de virus en las piedras y virus en los árboles? La Biblia habla de eso. Y esos virus están escondidos ahí. Así como estos demonios están reservados para el tiempo de la ira, esos virus están escondidos y reservados ahí. Y estos demonios los van a ir a buscar. Es muy importante entender esto, que la gran tribulación no es que Satanás se va a aparecer vestido colorado, con 2 cuernos y un tenedor, como lo pintan. No. Siempre el diablo y los demonios han usado a los hombres. El hombre será el instrumento. No es que anden los demonios con un machete en la mano dando machetazos o con un bato de pelota metiéndole batazos por la cabeza a la gente. No. Sino que usará virus, enfermedades que Dios lo pueda permitir. Está claro en el libro de Apocalipsis que lo permite Dios. No es que Satanás agarró poder y autoridad y entonces él decidió traer todo este mal. No, es que Dios lo ha permitido porque es el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra. ¿A usted no le gusta? Dios te dio una salida. Acepta a Cristo. Acepta al Señor como tu Señor y Salvador. Ahora Él te da un libre albedrío. Tú no lo quieres aceptar, Él no te va a obligar. Él no te va a obligar. Tiene que ser que tú solito reconozca que Jesucristo murió por ti en la cruz, derramó su sangre por tus pecados y que sus méritos en la cruz del Calvario son poderosos para cambiar tu vida y limpiarte de tus pecados. Así que Él nos da estas señales. Dice, reino contra reino, pestes, hambre, terremotos. ¿Más terremotos quiere usted en los días de hoy? ¿Está temblando donde nunca había temblado? Resulta ser que hubo un terremoto por allá, por el Golfo de México, y tembló en Cuba. En Cuba nunca había temblado, por lo menos que yo sepa. Nunca había oído que jamás. Hay lugares donde nunca había temblado, está temblando, porque dice aquí terremoto. Pero esto no es nada. Deja que leamos. Lo vamos a leer. Nos quedan todavía 45 minutos de clase. Vamos a leer los terremotos que van a haber en la gran tribulación. Regresamos aquí a Mateo capítulo 24. ¿Y cómo va a ser este asunto? Las señales del Señor, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Mire, lo dice en el versículo 39. Versículo 40, vamos a leer versículo 40. Mateo 24, 40. Entonces estarán 2 en el campo, 2 personas trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. En otras palabras, 2 personas están trabajando, uno es creyente, el otro no es creyente, se le ha hablado del Señor, no quiso aceptar el Señor, llegó el momento del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero. Si quiere leer más de este tema, en la Biblia, en su propia Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, anótelo. Primera de Corintios capítulo 15, un capítulo entero acerca de la resurrección. ¿Quiere saber más del arrebatamiento? Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Léalo con cuidado. Así que vemos ahí también capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, pero más el capítulo 4 y capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Si quieres saber más de este arrebatamiento, vendrá el Señor. Uno será tomado, el otro será dejado. Estará una esposa con su esposo en una cama, durmiendo como un matrimonio, y uno será dejado y el otro será tomado. ¿Por qué? Porque uno de ellos será creyente y el otro no. Y esas personas que se queden entrarán en la gran tribulación.
Nos regresamos ahora a Apocalipsis capítulo 12 otra vez. Nos regresamos a Apocalipsis capítulo 12 otra vez para ver cómo estos demonios van a ser echados en la tierra juntamente con Satanás. Y si alguno de ustedes tiene preguntas, estamos aquí, nuestra hermana Margie y nuestro hermano Raúl Chávez están en las computadoras y ellos están anotando las preguntas. Y cuando yo termine la clase, se la vamos a contestar, vamos a leer su nombre y vamos a contestarle sus preguntas si podemos. Porque quisiera yo saberlo todo, pero gloria a Dios que no. Gloria a Dios que no. No vaya a ser que se nos suba para la cabeza y se nos olvide que tenemos que caminar con cuidado delante de la presencia de Dios. Entonces en Apocalipsis capítulo 12 ya vimos que Satanás será arrojado a la tierra juntamente con sus ángeles caídos. Y en el versículo 12, otra vez ahí nos quedamos, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Por eso regresé a Mateo 24 para explicar el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia estará en el cielo gozándose. Estaremos ahí en la boda del Cordero, mientras en la tierra está la gran tribulación. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y mira, la Biblia nos dice por qué tiene tanta ira Satanás en la gran tribulación. Nos dice, aquí lo dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque él también conoce la Escritura. Y él sabe muy bien que la gran tribulación son 7 años. Así que con la ira, con el enojo, con el odio que le tiene a la raza humana, porque nosotros, aún los que no han aceptado a Cristo, usted fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Él te mira a ti, aunque seas un pecador, cuando Él te mira a ti, cuando Satanás te mira, ve la imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que te hunde los vicios, porque te quiere matar. Por eso es que le promete riquezas a personas para posesionar su alma y tener el derecho de llevárselos al infierno con él. Por eso. Entonces vemos aquí que ahora la gran tribulación organiza bien su ejército. Todos estos ángeles caídos que han estado haciendo a la humanidad pecar con los pecados más horribles que hemos visto en guerras, 7 millones de israelitas asesinados por los nazis. Yo no quiero decir por los alemanes, porque no todos los alemanes fueron parte de eso. Hay que aclarar eso. Por los nazis, y esos nazis eran gente inteligente. Pero ¿cómo es que hicieron esto? Otra vez es una evidencia del poder de estos demonios que le lavan el cerebro a la gente, que se dejan dominar por un líder que está posesionado por un principado satánico. Y así como un predicador habla, y cuando habla destila de él la unción de Dios, el poder de Dios, y las personas cambian, las personas se entregan a Cristo, porque están destilando no poder del predicador, no poder humano, sino estamos destilando la presencia de Dios. Somos un canal por donde Dios fluye. Entonces, lo diabólico es igual. Por eso estos gobernantes en el pasado que han hecho tanto daño, que ha causado la muerte de tantos millones de personas, tienen un poder de persuasión tremendo, porque es un poder de un principado satánico que se transmite y cauteriza la mente de los oyentes. Entonces vemos aquí que Satanás en la gran tribulación, sabiendo que le queda poco tiempo, empezará a superorganizar a sus demonios, y inclusive esta cuadrilla élite de demonios reservados para el tiempo del juicio. Vamos a ver qué van a hacer estos demonios. Vamos a ver algunas cosas, porque hay tantas. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9 tenemos unas ideas. Hay mucho. Pero vamos a ver unas cuantas de lo que hacen estos demonios. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. Y dice el versículo 5, Apocalipsis 9, 5. Y le fue dado que no matasen,
sino que atormentase, porque esto es lo que le gusta a Satanás, atormentar. Atormentar. Y ahora aquí tendrán carta blanca, camino abierto, porque es el tiempo de la ira de Dios. Y Dios ha entregado a los moradores de la tierra en las manos de Satanás. No quisieron oír a Dios, no quisieron entregarse a él, querían entregar al diablo. Bueno, aquí está el demonio Satanás en la tierra haciendo lo que él le encanta hacer. Dice aquí, y les fue dado no que matasen, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Así que los dolores de estas enfermedades, de estos virus escondidos en las profundidades de la tierra, no sabemos dónde salió este coronavirus, solamente hay teorías. Pero una de las más que se cree, una de las más firmes, es que una persona que se le antojó comer lo que no se puede comer, lo más inmundo que hay, murciélagos. Mira dónde viven los murciélagos, allá dentro de una cueva. ¿Qué comen los murciélagos? Sangre. Por eso están tan contaminados. Porque los murciélagos no dicen, ay, a mí me gusta la sangre de vaquita. No, ellos se chupan la sangre de un ratón, de un perro, de una vaca, de cualquier animal. Y así son animales que tienen en su sistema multitudes de virus. Multitudes. Virus que nosotros no tenemos defensa para luchar contra ellos. Así que esta persona, nada más de yo pensar, me da ganas de vomitar. De pensar de comerse esa cosa asquerosa. Pero ¿quién puede hacer un ser humano hacer eso? Solo un demonio, solo un diablo puede hacer que un ser humano se deleite comer una cosa tan inmunda y una cosa escondida allá adentro de cuevas. Bueno, los virus que están reservados para la gran tribulación son peores y no va a ser uno, van a ser muchos, porque los términos son en plural. Cuando Jesús habla de pestes, no dice peste, sino pestes en plural. Serán muchos. Y aquí el dolor de estos virus, Juan, que trata de compararlo con algo porque es algo que él no ha visto. Entonces ve una revelación, ve una visión de lo que él está viendo, que Dios le está mostrando, pero él no ha visto un helicóptero, él no ha visto un avión. Entonces utiliza figuras de lo que él conoce, una langosta, un chapulín, un grillo inmenso. Dice que tiene corazas de hierro, que tiene muchas alas y que las alas cuando vuelan, su sonido es como las muchas aguas cuando chocan contra las piedras, como la multitud de caballos cuando van al trote o al paso de guerra. Entonces trata de describir con lo que él conoce, lo que está viendo. Está viendo, ¿qué está viendo? Cohetes, misiles. ¿Qué está viendo? Está diciendo, cayó una estrella sobre la tierra y mató miles de personas. Una estrella no puede caer sobre la tierra, porque todas las estrellas son más grandes que el planeta Tierra. Todas son más grandes que el planeta Tierra en dimensiones. Entonces, ¿qué está viendo? Una bomba misil. ¿Qué está viendo? Un aerolito que está cayendo sobre la tierra y que mata miles, en algunos casos vamos a ver millones. ¿Qué está viendo? Guerras nucleares. Está viendo. ¿Qué está viendo también? Porque aquí estamos viendo primeramente lo que causan los demonios. No podemos explicarlo todas las cosas a la misma vez. Estamos explicando aquí virus y enfermedades ocultas que están en el planeta Tierra ocultas y que estos demonios van a escarbar a buscarlas. No van a escarbar, ellos saben dónde están. Van a recibir una revelación dónde están. Y van a hacer que los hombres vayan a buscar estas cosas, así como este fue a buscar un murciélago. Si es que esa fue la razón. Porque hay otras teorías un poquito más que se tiende a la ciencia, a la química, de laboratorios, etc. Pero vemos aquí que el dolor será tan horrible como si te picara un escorpión. Y dicen, en aquellos días los hombres buscarán la muerte. El dolor será tan grande que la gente quiera morirse, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No dice que no habrá muerte. No dice que no habrá muerte, sino que huirá de ellos por 5 meses.
Y usted dirá, pero ¿quién va a aguantar una enfermedad por 5 meses? Miren, nosotros tenemos ejemplo de eso hoy. Hay gente que contraen cáncer. Y hay gente que con cáncer han vivido 1 año, han vivido 2 años. Y llega un momento que están desahuciados. En algunos casos la quimioterapia no trabaja. En algunos casos su inmunidad no responde bien a las medicinas y a los tratamientos. Y esa persona el cáncer se lo está comiendo internamente. Y son dolores por meses, al punto que ya llega un momento que ni los calmantes trabajan y esa persona está sufriendo con dolores, deseando que Dios se lo lleve. Así va a ser en la gran tribulación. Una serie de epidemias. Pues si esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. Eso que ustedes que han conocido un poquito de la peste bubónica. Le salió unos pus a las personas. Por eso también le llaman la peste negra. ¿Por qué? Porque las llagas que salían eran coágulos de sangre que se ponían negros. Y se reventaba la gente en la nariz, en la cara, por todos lados. Era una muerte horrible. Horrible la peste bubónica. Esto no me lo estoy inventando yo. Métese en Google, métese en YouTube. Todo esto está, la información está ahí hoy. Hoy más fácil de probar estas cosas que nunca. Y esas cosas son comparadas con lo que viene, comparada con lo que Dios tiene en su palabra de la gran tribulación. Estas cosas que han pasado nada más nos enseñan lo que va a pasar en una escala elevada, en una escala superior. Así que vemos aquí que los demonios que serán sueltos, ¿cómo es que van a atacar al mundo? ¿Cómo es que van a traer tortura? La Biblia nos está enseñando. Mire, veamos otra cosa. Veamos otra cosa. En el versículo 4, mire lo que dice. Apocalipsis 9:4. Dice así, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Entonces vemos aquí algo que no daña a los árboles. Bueno, este virus no daña a los árboles. Ahí están todos. No se ha muerto ningún árbol, se ha muerto por el coronavirus. Ninguno. Nada más que los seres humanos. Y animales no tenemos mucha información de eso. Algunos casitos por ahí, pero no vamos a entrar ahí. Pero ¿qué puede ser esto también? Esto puede ser que Satanás va a agarrar a los científicos. Porque recuérdense que el trabajo principal del diablo y de los demonios es usar al ser humano. Y va a agarrar la mente de los científicos para hacer armas químicas. Y usted dirá, para hacerlas ya existen. Claro, existen desde la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde nosotros tenemos documentado que por primera vez se usaron las armas químicas. Por eso cuando usted ve los documentales de la Primera Guerra Mundial, los soldados tenían una máscara con una pelota aquí bien grandota al frente para evitar estas armas químicas. En la Segunda Guerra Mundial se usaron. Y hace un poquito de tiempo atrás, el Hussein los usó con los kurdos y con diferentes personas de su propio país, de Irak. Y se siguen usando. Pero déjame decirle que las que están usando hoy serán un experimento nomás para lo que viene. Para las armas nucleares que vienen. Así que fíjense que aquí vienen armas satánicas, porque la raíz de todo esto viene de demonios y viene de ese mismo Satanás que inspira a hombres para que crean estas cosas. Y usted quiere saber cuántos muertos, cuántas personas van a morir de estas plagas y muchas otras más que vamos a leer. Mire, aquí en el capítulo 9 se nos da así como una ideita. Empieza en el versículo 13 y el sexto ángel, Apocalipsis 9:13, tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro seres, de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Y otra vez aquí hay muchas cosas que me gustaría explicarlas, creo que las puedo explicar, pero
nos iríamos muy lejos del tema y nos tomaríamos demasiado tiempo. No puedo explicar todo, sino tengo que tratar de enfocarme en el tema. Versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Así que aquí vemos ángeles, algunos dicen ángeles caídos, otros dicen que son ángeles de Dios que van a preparar una coalición de países para enfrentarse en guerras. Ok, dice aquí, junto al río Eufrates. Ahora, rápidamente, porque otra vez todas estas cosas toman mucho tiempo, pero ¿cómo lo puedo hacer brevemente? Si tomamos geográficamente el río Eufrates como punto céntrico, al sur tenemos la coalición árabe. Al norte tenemos la coalición soviética. Al este tenemos la coalición asiática. Y al oeste tenemos la coalición europea. Serán los 4 grupos de países que se unirán, harán una alianza para las guerras que habrán en la gran tribulación. Así que encima de las plagas horribles, habrá una contienda tremenda de guerras que nunca jamás hemos visto, porque fíjense que las armas nucleares que existen hoy no se han usado. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Ahí están. Se usó, usted dirá, se usó la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. La bomba atómica es la mecha de los misiles nucleares que hay hoy en día. Ninguno de esos misiles nucleares ha explotado en un país y en una nación. Solamente han habido experimentos, pero ninguna nación y país se ha atrevido, que los tiene, cuando los Estados Unidos en Rusia estuvieron en el tiempo crítico de la guerra misil, que instalaron los soviéticos misiles en Cuba y los Estados Unidos los tenían en Turquía. Y los 2 países estaban amenazando y la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. Pero el problema es que hoy en día ya no es Rusia y los Estados Unidos los que tienen misiles, sino que la India los tiene, que Pakistán los tiene, que Irán los quiere tener, que Francia los tiene, que Italia los tiene, que Alemania, que muchos países ya lo tienen. Entonces, cuando estos demonios posesionen la mente, porque se nos hace increíble que esto pueda pasar, pero Dios nos está dando en este momento un anticipo de eso. Dios nos ha mostrado, si nos hubieran dicho hace 3 meses atrás, fíjense que los presidentes, cuando pasó este asunto del coronavirus, cuando empezó a manifestarse, los presidentes decían, no, esto es pasajero, esto no va a hacer nada en este país. Y según la cosa fue apretando, las mentalidades fueron cambiando. ¿Por qué? Porque este virus que ha llegado aquí, si nos hubieran dicho 3 meses atrás que Dios iba a cerrar el mundo entero, todas las tiendas, y nos iba a meter a todos en la casa, si nos hubieran dicho eso, hubiéramos pensado que lo dijo es un loco. Un loco. No lo hubiéramos creído. Sin embargo, en cuestiones de meses y en algunos países en semanas, España tuvo que encerrarse en semanas. Italia en semanas. Porque cayó el virus y empezó a matar gente. Y lo mismo ha pasado aquí en los Estados Unidos, que ahora somos el país que más muertos tiene. Aquí en los Estados Unidos. Dios nos ha mostrado con qué rapidez estas cosas que él escribió, que se las dictó a su siervo, el apóstol Juan. ¿A quién usted le va a creer? ¿Cómo es posible que la gente le crean a otros? No quiero mencionar nombres, pudiera mencionar, pero no le vamos a dar lugar a esos nombres aquí. Y le crean a aquel filósofo, y le crean a aquel que inventó un libro, y a aquel que vio un sueño, y a aquel que se le apareció un espíritu, y le crean a eso. Y no le crean al apóstol Juan, que caminó con Cristo, que dio su vida. Esto que estamos leyendo aquí se lo dictó Jesucristo glorificado, Jesucristo resucitado,
al apóstol Juan. Se lo dictó en el año 100. Y aquí no tenemos tiempo para entrar en todo, porque ya nos quedan casi 20 minutos nada más. Quiero terminar un poquitito temprano para leer las preguntas. Y esto se escribió en el año cuando se alumbraba con velas y andaban en caballos. Y aquí se habla en el libro de Apocalipsis de los satélites, de la computadora, de los cohetes, de los misiles, de los helicópteros tácticos de guerra, de los aviones tácticos de guerra. Todo está aquí. Todo está aquí. Es cuestión de leer con cuidado y pedir revelación de Dios. Mire, estas 4 confederaciones, ya dijimos, árabes, rusos, asiáticos, europeos, tomando el río Eufrates, que la Biblia lo tiene escrito aquí. Mire cuántos soldados vendrán a esta guerra. Esto es de una sola confederación. De una sola confederación, dice aquí. Dice, y el número, estamos leyendo Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, escuche, era 200 millones. Usted oyó correcto. Léalo usted mismo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, 200 millones. Nunca había una guerra donde hay 200 millones de soldados. Nunca había una guerra de 200 millones de soldados. Cuando Juan escribió esto, en el imperio romano, no había 200 millones de habitantes. En el imperio romano. No estamos contando China, ni la India, ni lo demás. Pero hoy, China nada más tiene 200 millones de soldados. La China lo tiene. Y esto se escribió en tiempos como ya expliqué. Palabra de Dios. ¿Y cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente va a morir en esta guerra, en estas cosas? Mire, el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, días, años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En esta guerra que va a haber en la gran tribulación, morirá una tercera parte de los hombres. Hoy estamos llegando a los 8 billones, no millones, 8 billones de habitantes en el planeta Tierra. Si el Señor se demora un poquitito nomás, porque todavía no ha venido el arrebatamiento de la iglesia, todavía no ha venido la gran tribulación, si el Señor se demora un poquitito más, habrá 9 billones de personas. ¿Cuánto es una tercera parte de 9 billones? Aquí lo dice, que van a morir en cuestiones de meses. Así como en cuestiones de meses se han muerto miles y miles y miles y miles, donde en Italia no tienen ataúdes. Están poniendo a los muertos en bolsas de plástico y apilándolos dentro de un tráiler, dentro de un camión refrigerado a esos muertos. En Ecuador, los propios parientes, a su papá, a su mamá, a su hermano que se ha muerto, como el gobierno ha tenido los medios para poder enterrar a todos estos muertos, sus parientes lo están sacando y los ponen en las banquetas, en la calle, lo estamos viendo en la televisión, y esto es cuestión de meses que mira, ha pasado así. Dios dijo, ¿ustedes se creen en la gran divina pomada? ¿Ustedes se creen en la gran cosa? ¿Ustedes se creen que son los que dominan este mundo y los que mandan y los que construyen y cada día vamos a hacer un edificio más grande? Y hay una competencia a ver quién hace uno más grande y más grande y más grande. Va a ver lo que le va a pasar cuando vengan los terremotos de la gran tribulación. Todos esos edificios se vienen abajo, todito. Hasta las casas de primer piso se vienen abajo. Lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando leímos de los grandes y de los capitanes y de los reyes de la tierra, estaban escondidos en cuevas. ¿Usted cree que un rey no va a tener casa? ¿Los millonarios no van a tener casa? Pues claro, la tenían. Pero se vino abajo con todas las plagas y todas las guerras y todas las cosas que acontecen en la gran tribulación. Y lo único que les quedó es esconderse en cuevas. Era lo único. No quedaba nada. No queda nada, porque según avance la gran tribulación, se va apretando y apretando las pruebas. Y dice aquí que morirá una tercera parte, léalo usted mismo en Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
No podemos enterrar los miles que se están muriendo hoy. Usted se imagina cuando se mueran 3 billones de personas en meses. Haga una pausa para ver que se entre esto aquí, que no se entre aquí. A todos no tiene que entrar. 3 billones de personas muertas en meses. ¿Quién los va a enterrar? No alcanzan los cementerios. No alcanzan los médicos. Mire ahora con este asunto de coronavirus, los hospitales llenos, no hay máscara, no hay guantes. Cosas tan sencillas. ¿Quién nos iba a decir en 3 meses atrás que íbamos a estar locos buscando máscara? Y locos buscando papel de baño. ¿Quién nos iba a decir eso? Hermanos, por favor, mire la palabra del Señor. Si tú no has aceptado a Cristo, querido amigo, mira la palabra de Dios y arrepiéntate y entrégale tu vida a Cristo. 5 minutitos más. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 y nos habla de este asunto, también de la gran tribulación. En el capítulo 16, versículo 13, nos habla del tema que tenemos, los demonios y Satanás, lo que van a hacer en estos 7 años de la gran tribulación. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, ya vimos que el dragón es el diablo, y la boca de la bestia, que es el anticristo, que estará posesionado por Satanás, y de la boca del falso profeta, el religioso, que ayudará al anticristo en instalar una religión universal y que la gente lo adoren a él como a Dios. 3 espíritus inmundos, ¿ves? Espíritus inmundos salían de su boca. Versículo 14, pues son espíritus de demonios, la Biblia lo aclara. Espíritus de demonios que hacen señales, hacen milagros. En Apocalipsis capítulo 13, ya no tenemos tiempo para explicarlo, pero usted lo puede leer. Van a hacer descender fuego del cielo. Van a hacer que la imagen del anticristo hable y se comunique con la gente. El anticristo en una de estas guerras que hemos mencionado va a morir y el falso profeta lo va a resucitar y así él va a decir que él es Cristo. Mira, Cristo resucitó, yo también resucité. Él hizo milagro, yo también hago un milagro, pero él lo hará con el poder de Satanás. Y dice aquí, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Estoy en Apocalipsis 16, 14. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. En otras palabras, que para que haya guerra de pueblo con pueblo, nación con nación, y que se maten 3 billones de personas entre las plagas, entre las guerras, para que acontezca eso, la mentalidad de la gente tiene que ser persuadida. Si tú tienes una mentalidad de paz, aunque te ataquen, tú no te vas a prestar a la guerra. No te vas a prestar a la guerra. Tú tratarás por todos los medios de buscar la paz. Pero cuando hay 2 personas que han sido persuadidas por demonio, ya ni siquiera en la lógica, sino por espíritus inmundos, líderes que serán persuadidos por demonio, como hemos leído aquí, entonces las guerras son inevitables. Y con las armas que hoy en día hay, no se nos hace nada de difícil creer que 4 bombas de estas nucleares exploten en la India o en China o en los Estados Unidos o en Rusia, en lugares donde hay grande población. No se los hace nada difícil de creer que puedan morir 3 billones de personas en cuestión de un mes. Entre los virus, las epidemias y entre las guerras que va a haber. Y mire qué más va a acontecer y con esto termino. Apocalipsis capítulo 16, versículo número del 17 en adelante. Vamos a leer varios versículos aquí. Dice, y el 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo y del trono de Dios diciendo, hecho está. Mire esto, escuche esto. Entonces, versículo 18, Apocalipsis 16, 18. Ya vamos a terminar en unos minutitos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y escuche esto. Y un gran temblor de tierra. Y ahora la Biblia aclara más.
un terremoto, por si acaso, un temblor de tierra, ¿qué será? Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Que han habido terremotos que se han tragado, han creado maremotos y han creado explosiones de volcanes que se han tragado, como el Vesubio, el pueblo entero. Una ciudad entera, con gente y con casa y con todo. Sin embargo, la Biblia dice que el terremoto de la gran tribulación, los que habrán, serán tan grandes como nunca ha habido. Los geólogos aquí en California dicen que aquí hay una caída que empieza desde allá, desde Alaska y desde Canadá, vamos a decir, hasta México, que se llama la caída de San Andrés. Y esto lo dicen los geólogos ateos, algunos ateos, que un terremoto de cierta magnitud hará que el estado de California venga a parar en la profundidad del Océano Pacífico. La geología nos enseña el mundo, este planeta Tierra, geológicamente ya está preparado para esto que Dios está diciendo. Mire qué más, dice la Biblia, y toda isla huyó, versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, islas tragadas por el mar. Bueno, se están descongelando los polos. Y hay islas en el Pacífico donde han tenido que llevarse a todos los ciudadanos de esa isla para otro lugar porque ya las aguas están tapando la isla. Bueno, en la gran tribulación, mire el maremoto que hubo en Indonesia y en Japón, que entró a una ciudad y la arrasó completa. Tomó los barcos que estaban en alta mar y los puso de arriba de la colina. Los autobuses, los carros, los veíamos en las noticias que andaban por la inundación de las calles arrastrando todo. ¡Qué fuerza! Un maremoto que tome un gran barco y lo agarre allá desde el mar y lo suba a 3 millas arriba de una colina. Bueno, dice aquí que las islas desaparecerán. Puerto Rico, Cuba, busquemos a Dios. No te quedes en la gran tribulación, acepta a Cristo para que te vayas en el rapto. Y dice la Biblia, y cayó del cielo, termino con este, porque hay mucho más. Versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, 12 libras. Un canto de hielo así. De vez en cuando en algunos granizos, épocas de granizo, vaya, esto es una cosa histórica. Ha caído uno que otro pedazo así de granizo grande a través de la historia. Un pedazo aquí, otro pedazo allá. Pero aquí va a ser una lluvia. Por eso es que en Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, los reyes, los grandes, los capitanes, otra vez, explicamos esto una vez más para terminar, se escondieron en las cuevas. Yo cuando leí ese versículo decía, ¿pero qué le pasó? ¿Ya no tienen dinero? Bueno, puede ser eso también. Pero espérate un momento. ¿Qué pasó con sus castillos, con sus casas? Con estos terremotos, con estas explosiones de volcanes que no nos alcanzó el tiempo para leerlo, con estos maremotos que se tragan islas enteras, no queda nada en pie. Nada. Y este granizo, bloques de hielo, bloques de hielo con azufre, con químicas. Yo pienso que toda esta podredumbre que hemos metido en la atmósfera ahora va a venir a caer o caerá sobre el mundo de la gran tribulación, la polución que nosotros los seres humanos todos somos culpables. En la mar, dice la Biblia que una tercera parte de los peces de la mar morirán por la podredumbre, por toda la contaminación que habrá en esta gran tribulación y que estamos viendo que para allá vamos, que cada día metemos más plástico en el océano, matando a las tortugas, a los peces, a los animales, que cada día quedan menos montes donde puedan crecer los venados, los diferentes animales. Nosotros construyendo y la raza humana va a seguir creciendo. Así que aquí vemos las cosas que la Biblia nos habla de la gran tribulación. Nos quedan 10 minutitos. Voy a hacer en este momento una oración y después vamos a leer
las preguntas, si es que hay alguna. Si no, por favor, mándonoslas. Aquí las vamos a recibir y tratar de contestárselas. Pero en este momento quiero hacer una oración. Por eso que nos están viendo. Si usted, hermano, ha caminado con Dios y se ha apartado, y ahora este estudio ha tocado su corazón, yo quiero que usted me permita, me concede el honor de que juntos oremos, que usted ore conmigo. Esta oración para usted arrepentirse, para usted invocar el nombre de Cristo, para usted renovar su relación con el Señor. Esos que me están viendo, que se han apartado, que no están caminando con Dios como deben. Y los demás, los amigos que nos están viendo, usted quiere aceptar al Señor. Si lo que nosotros estamos diciendo son puros cuentos, pues no te va a pasar nada. Pero si lo que estamos diciendo es verdad, Cristo va a entrar en tu corazón y va a cambiar tu vida. Y te va a dar la fortaleza, dispensa. 1 hora y media hablando. Un poquitito de agua necesito para lubricar acá. Pero si usted siente que el Señor te ha tocado, tú sientes que Dios te ha ministrado a través de lo que hemos enseñado y quieres aceptar al Señor Jesucristo, tu vida hoy va a cambiar. Tu vida hoy va a ser nueva. Haz esta oración conmigo. Es una oración sencilla. No es una oración para que tú te entregues a ninguna religión, sino para que te entregues al que murió por ti en la cruz, a Jesús de Nazaret, al Cristo del Padre, al Espíritu Santo. Sí, hazlo, por favor. ¿Listo? Muy bien. Vamos a orar. Hagan esta oración conmigo ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Y digan así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en este momento te invito a entrar en mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Entra en mí, Señor, entra en mí y lléname de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi corazón. Cámbiame, Señor. Ayúdame. Toma mi vida y transfórmala. Transfórmala con tu poder, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted hizo esa oración de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Así que ahora vamos a escuchar, hermana Margie. ¿Tenemos algunas preguntas? Sí, la primera es de Sara de Aparicio. Sara de Aparicio nos hace una pregunta. Y dice: Pastor, ¿qué hay de los niños en ese tiempo? ¿Qué hay de los niños en ese tiempo? Bueno, los niños en ese tiempo se van con Cristo. Es más, que hay un versículo bíblico que habla de hay de las que estén embarazadas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque como la criatura que tienen en su vientre es inocente, se encontrará esa madre que tiene la criatura en su vientre que desaparece. La criatura va a desaparecer porque se va con Cristo. Los niños que son inocentes se van con Cristo porque no han cometido pecado voluntario. Así que esa es la mejor respuesta que le puedo dar. Okay, la segunda es de Guillermo Ventura desde El Salvador. Guillermo Ventura desde El Salvador. Un abrazo a los salvadoreños. Gloria a Dios. Dice: Pastor, la visión del Hijo del Hombre en capítulo 1, versículo 13, ¿se puede decir que es una visión clara de lo que Dios es en realidad como espíritu? En Apocalipsis capítulo 1 empieza el libro de Apocalipsis manifestando a Cristo en su divinidad, en cómo Él está con el Padre. Pero fíjense que todo esto también es una tipología, porque por ejemplo dice que su rostro resplandece como el sol, que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. No vamos a llegar al cielo y vamos a ver a Cristo con una espada en la boca. Es un símbolo. El libro de Apocalipsis está lleno de tipología, de simbolismo, que significa la espada que sale de su boca, la palabra.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos. Así que eso es lo que significa. Cristo se le manifiesta a Juan, le permite a Juan verlo en su divinidad. A ver. La otra es Lady Rodríguez, también desde El Salvador. Lady Rodríguez desde El Salvador. Un abrazo, un saludo a todos por allá. Dice, ¿qué pasará con aquellas personas que crean en el Señor Jesucristo durante los 7 años de tribulación? ¿Qué pasará con las personas que en la gran tribulación se conviertan? Bueno, déjeme decirle que en la gran tribulación habrá mucha gente que se convertirá al Señor Jesús. Empezando por el pueblo de Israel. En el capítulo 7 de Apocalipsis se nos menciona que habrá 144,000 israelitas convertidos a Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Y vemos a estos 144,000 predicando la palabra de Dios y los vemos también en Apocalipsis capítulo 14. Entonces las personas que crean en Cristo en la gran tribulación acontecerán dos cosas. Una, el anticristo los va a perseguir y van a tener que dar su vida. Van a ser decapitados por el anticristo porque no se pondrán la marca del anticristo. Los creyentes no se pondrán la marca del anticristo y entonces el anticristo los va a sentenciar a muerte. También habrán algunos que el anticristo no podrá agarrar en esos 7 años y van a quedar vivos con cuerpos humanos y con esos cuerpos humanos entrarán al milenio. Así que eso será lo que le pasa a los creyentes en la gran tribulación. La pregunta de afuera es de Sahid Bacha, de Montebello. Sahid Bacha de Montebello. Hermano Sahid es también el que nos ayuda los lunes. Mi hijo, muchas gracias. Espero que nos esté viendo. Gracias por ayudarnos. Nos mudamos para acá, para Norwalk. Así que te invitamos, nos podemos invitar. El lunes que viene ven aquí y está con nosotros. En este momento vemos 3 personas aquí nada más. Así que 4 puede haber. Y si quieres traerte a tu novia, también tráela a la hermana Madrid, ¿ok? Y seremos 4 y yo 5. Muy bien, a ver, la pregunta es ahí. La pregunta tiene 2 partes. La primera es, durante la gran tribulación, ¿qué diferencias habrá de cómo obra el Espíritu Santo hoy? Tremenda pregunta. En todas las dispensaciones, las voy a mencionar muy brevemente, la inocencia con Adán y Eva, luego la conciencia con Adán y Eva también y sus descendientes, luego Dios hace otro pacto de salvación con Noé llamado el gobierno humano, luego hace otro pacto de salvación con Abraham que se llama la promesa, luego hace otro pacto con el pueblo de Israel que se llama la ley y luego viene el otro pacto que se llama la gracia. En diferentes dispensaciones el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. Hoy en día nosotros somos templos de Dios y la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esos que aceptan a Cristo reciben la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y entonces nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo hoy. Pero en la gran tribulación entramos a otro pacto, donde las personas se van a salvar por creer en Cristo, pero por obras. Hoy en día no nos salvamos por obras, nos salvamos por la gracia de Dios, Efesios capítulo 2, léalo. Pero en la gran tribulación el Espíritu Santo obrará como obró en otros pactos, sobre las personas, no dentro de las personas, sino sobre las personas. Mucha gente cree que el Espíritu Santo no va a obrar en la gran tribulación. Eso está, a mi opinión, equivocado. El Espíritu Santo es eterno y siempre ha estado presente y siempre lo estará. Pero va a operar y obrar de una manera diferente como opera hoy en el pacto de la gracia. Así que a ver si hay otra pregunta. De él igual tenía otra parte de la pregunta. Dice también, ¿qué se le puede decir a las personas que dicen que las otras obras, aparte de la convicción y la dirección, ya no están activas como los milagros físicos porque las escrituras ya están completas, usando Hebreo 2, 3 al 4? Bueno. Las sanidades de hoy solo son psicosomáticas. Sí, ok, muy bien. No creo que hayan escuchado la pregunta, un poquito extensa, pero a ver cómo la puedo concluir. Él está preguntando que qué le podemos decir a las personas que no creen que hay milagros hoy. Que si acontece un milagro es algo de la psicología.
psicosemática, dijo él, creo que utilizó ese término. Bueno, tenemos que decirle que a esas personas que Cristo vive y que es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, y que el Señor hace milagros hoy y lo hizo siempre. Desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, Dios ha estado haciendo milagros. Y sí, Dios le ha dado dones a los hombres. Hay personas que tienen dones de sanidad y Dios los usa mucho. Y hay otras personas que simplemente Dios las sana porque Dios las quiere sanar. Y hay muchas personas que no reciben la sanidad porque tenemos que entender que este mundo está bajo la voluntad absoluta de Dios. Su omniconocimiento, su conocimiento absoluto. Así que omnipresente es nuestro Dios y es un Dios que lo sabe todo, omnisciente, lo sabe todo. Así que si hay milagros hoy, creemos en ellos y la persona que no los quiera creer, bueno, ¿cuánto lo sentimos? Te estás perdiendo, esa persona está perdiendo una bendición tremenda que puede disfrutar. A ver, otra pregunta si hay. No, ya no. Bueno, por el momento ya se llegó la hora, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes una vez más, a esos que nos puedan ayudar con una ofrenda de amor, se lo agradeceremos mucho. Esos que lo han hecho ya, muchísimas gracias por este gran esfuerzo, pues sabemos que en estos tiempos todos estamos muchos sin trabajo y muchos con unas tremendas necesidades. Un abrazo grande, que Dios me los bendiga. El jueves a las 8 de la noche, de 8 a 9:30, hora de Los Ángeles, estaré una vez más en Facebook Live dando otro estudio del libro de Apocalipsis. Que Dios le bendiga y paz de Dios.